determinada surgen de las constancias del expediente, de la declaración de Oviedo, y Décima también lo dice, que una vez sentados en la camioneta, no tenían ni idea dónde tenían que ir, tenían que llevar a estos señores. Una vez sentados en la camioneta, Oviedo pregunta, ¿dónde vamos? Y Rubio contesta, me llevan a mí primero, Avenida Alem y General Paz. Y cuando hablo de Rubio, también hago otra reflexión. Llama particularmente la atención de que Rubio, nadie habla de Rubio. El señor Rubio fue llevado al penal de Villa Urquiza el mismo día, está en los libros, que el senador Vargas Aynace. Sus esposas, como lo dijo la señora Marta Cárdenas, también fueron llevadas a verlo a su marido en Villa Urquiza y liberados el mismo día. De las constancias del expediente son muy pocas las intervenciones de la señora Rubio y del padre de ella, es decir, del suegro de Rubio. Son muy pocas las intervenciones. Pero sí llaman la atención presentaciones, una de Foja 150, de fecha 23 de abril del 76, en donde pide al juez federal una constancia de la desaparición de su marido para ser presentada en el Banco Hipotecario Nacional para el plan para la adjudicación de una vivienda. Así hay 5 constancias del mismo tenor a Fojas 161, 171, 172 y 173. También llama la atención cuando Oviedo a Fojas 99 declara que cuando estas personas los interceptan, dicen, no se muevan, quédense quietos, a usted no le va a pasar nada si se quedan quietos, el que nos interesa es Rubio, pero lo tenemos que llevar a Vargas Aynace, o a Aynace, así dice concretamente, lo tenemos que llevar a Aynace. Según las declaraciones de este señor, dice que era un comando obrero de Brigadas Rojas. Cuando este Ministerio Público solicitó al juez federal un informe sobre si existía una causa sobre la desaparición del señor Rubio, siempre pensando en la magnitud que tiene la causa esta, nos remite un expediente muy chiquito con una carátula que dice Rubio Sidale, con una carátula puesta el 31 de julio del 2008. En las fojas siguientes son unas actuaciones para agregar en la causa de Vargas Aynace. No hay nada trascendente. Hay una requisitoria de instrucción del fiscal de noviembre del 2004, pero no hay ningún otro acto procesal relevante. Tampoco deja de sorprender a este Ministerio Público que ninguno de los testigos que pasaron por acá y que dijeron que estuvieron en el penal de Villa Urquiza, como que estuvieron en la jefatura de policía o en la brigada, hable de Rubio. Nadie menciona a Rubio. Resulta también sugestivo el ataque o el atentado que en la misma hora que Rubio era puesto en libertad se comete al frente de su domicilio. De cualquier modo, no surge del plexo de las pruebas incorporadas y no se ha logrado eliminar la certeza, no logró el Ministerio Público Fiscal eliminar la incertidumbre sobre quién o quiénes fueron los que perpetraron el secuestro del 5 de abril del 76. Y no es tarea de la defensa. De lo que sí hay certeza es de la orden de libertad emitida por Cataño el 5 de abril del 76 y recepcionada por las autoridades del penal de Villa Urquiza en la misma fecha. Reitero, con esa orden de libertad termina toda vinculación entre el ejército y Vargas Aynace. Termina toda vinculación entre mi defendido y Vargas Aynace. Del mismo modo, también, de la causa y también del debate oral, surgieron una serie de hipótesis que nunca se las tuvo en cuenta y tampoco fueron investigadas. Voy a la hipótesis 1. Se corroboró en el debate, se le preguntó a la señora y lo reconoció, además obran constancias en el expediente, de que era conocido y público el enfrentamiento que el senador tenía con colegas de su bloque.
Voy a leer una sola de los diarios de sesiones, pero voy a dar las fojas para que se tenga en cuenta y sea valorado en la sentencia, otras que no quiero leer acá, pero solicito que sean valoradas en la sentencia. Voy a leer la de fojas 5076 y solicito que sean valoradas en la sentencia las de fojas 4949, 4950 y 4965. Yo solamente voy a leer la de fojas 5076 del expediente. Pide la palabra el senador Vargas Aynace y dice: señor presidente, también deseo referirme a otro punto sumamente delicado. Estamos siendo permanentemente amenazados, directa o indirectamente. Estamos siendo amenazados de muerte. En otro párrafo dice: con esa mentalidad obtusa que tienen de ver las cosas, creen que van a confundir a la gente, tirando panfletos y hablando a los hijos y a las mujeres para amenazarlos, haciéndoles la vida imposible, porque son tan cobardes que este es el método que han encontrado para la lucha política. Esa es una constancia que está en el expediente Diario de Sesiones, fojas 5076. Y esto se corrobora también con una constancia del expediente, fojas 125, donde obran los antecedentes del señor Vargas Aynace, donde es solicitado, lo remite la policía de Tucumán. Dice: fue detectado al resultar electo, pido autorización para leerlo. Fue detectado al resultar electo diputado provincial en la elección del 11 de marzo del 73 en representación del Frejuli. En los primeros meses del año 74 se encontró en la vía pública un volante refrendado por la Fuerza Armada Peronista FAP, el que a continuación se transcribe: que con la ametralladora que se ha incautado en la Comisaría Seccional Octava de la Policía de Tucumán, se ha resuelto que sea con la que será ejecutado el infiltrado, no digo una palabra, Vargas Aynace. En Diario El Pueblo del 13 del 11 del 74, dice la constancia, se hace conocer que durante una sesión de la Cámara de Senadores, Vargas Aynace lanzó una acusación en contra del senador José Emilio Ale. El contenido de la misma plantea un eventual exceso de poder en el ejercicio de la función pública con posibles derivaciones dolosas y una supuesta transgresión legal y reglamentaria en un trámite para vivienda en la Caja Popular de Ahorros de la provincia. En Diario Noticias del 16 del 11 del 74 se emite un comunicado de la Regional Tucumán de la Alianza Libertadora Nacionalista en apoyo del senador Emilio Ale. En parte del mismo dice que el ataque dirigido contra él por su colega del bloque, Vargas Aynace, en forma artera y con una finalidad política e ideológica, se inserta en un complot marxista gorila denunciado reiteradamente por la Alianza y que se desarrolla hoy en el país. Sostiene que Vargas Aynace es la cabeza visible de tal conjura y afirma que su militancia en el PANET así lo ratifica. Últimamente en la Cámara de Senadores surgió un grupo antagónico del bloque del Frejuli y bueno, ya creo que no interesa el resto. Esa es una hipótesis que no hay dudas, ha sido corroborada acá y reconocida las amenazas de muerte y está en las constancias del expediente. Hay otra hipótesis más. Cuando el 25 de marzo el senador Vargas Aynace volvió a su domicilio, repito, acompañado por personal policial y a cara descubierta, retiró unas carpetas y le dijo a su señora esposa que faltaba una, que la busque, que estaba en manos de tercero. Se llevó esa carpeta, cuyo contenido la señora dice que no sabe qué tenía, y de la otra carpeta que sí encontró, por el paso del tiempo, no se acuerda quién se la dio, pero sí sabe del contenido. Respecto a las primeras carpetas, mi defendido y Cataño sostienen que era información que le fue útil al ejército y que esa información fue la que generó, la que originó
la posterior falta de mérito y libertad del senador Vargas Aynace. Y hay un hecho que surgió acá, cuando la señora relata que lo va a ver a Cataño, Cataño en ningún momento le pregunta por la carpeta. Y eso nos da la pauta que con la información que había dado para el ejército había sido suficiente, por eso dio la orden de libertad y la falta de mérito. En cambio, nos relata la señora acá, cuando va a verlo a Arrechea, insistentemente le pregunta por la carpeta. Cuando nosotros le preguntamos a la señora si sabía el contenido de esa famosa carpeta, me dice, sí, nos dijo, sí, eran irregularidades que mi marido estaba investigando, eran unas investigaciones que mi marido estaba efectuando sobre supuestas irregularidades en la policía. Y acá, la insistencia de Arrechea en pedir esas carpetas, la verdad que nos hace pensar en esa otra hipótesis. Y respecto al capitán Cerúsico, que según el fiscal no aportó nada, el capitán Cerúsico dijo, esas carpetas me las dio la señora Marta Cárdenas, Martita, como le llamaba él, y las entregué, no sé si al secretario privado, las dejé en la gobernación. O sea, esas carpetas a la policía no llegaron, que sospecho eran de interés para la policía, pero no para el ejército y no para mi defendido. Concluimos, para el ejército fue suficiente la información aportada y por eso, reitero, se declara la falta de mérito y la orden de libertad. Respecto de Arrechea, el testigo aportado por la Fiscalía, el señor Luján, refiere que fue detenido en octubre del 75. Mi defendido no existía en Tucumán. Fue detenido en octubre del 75 y que Arrechea le preguntaba por Vargas Aynace. Con esto, todo esto nos genera un grado de sospecha, de duda, que no ha sido de ninguna manera ni rebatida, ni prueba en contra de todas las sospechas o las dudas que nos generan toda esta situación. Es decir, surge de todo esto, es decir, todas estas hipótesis, ninguna de ellas han sido investigadas. Lo que sí queda claro de que había una cierta enemistad o que ya se lo buscaba al senador Vargas Aynace antes de que mi defendido llegue a Tucumán. Y repito, Arrechea fue heredado por mi defendido del gobierno anterior. La prueba está en la declaración de Luján, que dice que en octubre del 75, cuando lo detuvo Arrechea, ya le preguntaba por Vargas Aynace. Ahora me voy a referir a los testigos. Y del primero que voy a hablar va a ser del señor Juan Antonio Palavecino, del cual tengo muchas cosas para decir y solicito expresamente al excelentísimo tribunal que al momento de dictar su sentencia escuchen las grabaciones y sea valorada la declaración de este testigo. Como bien lo dice el señor fiscal, es un testigo aportado por la defensa. Es decir, que si no lo hubiera, el Ministerio Público de la Defensa no lo hubiera citado a declarar, con él moría una supuesta verdad histórica, porque vino acá y nos relató una historia. Primero dice que firmó, durante la instrucción militar, firmó 2 declaraciones para hacerle un favor a un amigo de un amigo. Ni siquiera dice, me coaccionaron, tenía amenazado un hijo. Con total liviandad dice, sí, yo firmé la declaración, me pegan que era para hacerle el favor a un amigo de un amigo. En 2 oportunidades. Nos genera la duda si cuando vino a declarar acá también no era para hacer el favor a un amigo o a un amigo de un amigo. Es un testigo que por sus propios dichos debe ser descalificado.
y me adhiero a lo solicitado por el doctor Guerino, que por sus propios dichos debe ser procesado por falso testimonio. Pero además de falso testimonio, yo diría encubrimiento. Porque el señor Palavecino relata que fue detenido, bueno, en la primera declaración que prestó en la instrucción dice que fue detenido el 1 de abril del 76. Acá habla del 25 de marzo, en dos oportunidades habla que fue a la noche y la tercera oportunidad dice ya que fue a la tarde. Dice que nadie de que fue secuestrado porque nadie de su familia tenía idea dónde estaba, nadie sabía de su existencia, incluso él había escuchado que unos policías hablaban, que se decía que él lo habían muerto y que lo habían tirado en el Parque Guillermina. Por eso solicito que atentamente lean, escuchen las declaraciones del testigo Palavecino. Incluso cuando el señor fiscal se refirió a él, yo hice unas anotaciones que también tengo para contestarle respecto a las anotaciones que el señor fiscal hizo de Palavecino y respecto de que demuestran las contradicciones que incurre en la audiencia en su declaración. El señor Palavecino mantuvo durante 32 años supuestamente el conocimiento de una historia. La familia Vargas Aynace es muy conocida en Tucumán, podría haberse acercado a la familia. Cuando le pregunto, ¿pero por qué no habló antes? ¿Por qué no dijo antes? No, porque tenía miedo. Porque a mí me echó bus y estaba recién reintegrado en Vialidad. Mire, para ser generoso en el tiempo y concederle el beneficio de la duda, podría decirle, siendo muy generosa, que pudo haber tenido algún temor hasta el 2003. Pero a partir del 2003, con una democracia definitivamente consolidada, el señor Palavecino no nos puede hablar de temor y sobre todo callar o encubrir de saber quién mató a alguien, cómo se mató y dónde se mató. El señor Palavecino, como dice el fiscal, era secretario general de la CGT, es decir, tiene una condición, actualmente ya es ex sindicalista, pero lo hace estar en un ambiente, transitar un ambiente de políticos, de abogados, donde le ofrecían todas las garantías para que él se hubiera acercado a la familia a contarle todo esto. Es decir, que si este Ministerio Público de la Defensa no lo citaba a declarar, él se quedaba con lo que supuestamente él vivió. Pero hay muchas contradicciones en la declaración de Palavecino. Él refiere, vuelvo a reiterar, que fue secuestrado, que su familia desconocía su destino, que estaban vendados, atados, cubiertos los ojos, que no tenían noción del día y de la hora. Sin embargo, refiere exactamente que el día 6 de abril a las 3 de la tarde llega Vargas Aynace a la brigada. Cuando yo le pregunto, eso lo dijo el señor fiscal, ¿no? Pero hizo más o menos lo que dijo también en la audiencia. Cuando me pregunto, ¿pero usted cómo supo el día en que vivía si me dice que estaba atado, vendado los ojos? Entonces él dice, leo parte de las declaraciones porque la verdad que es difícil sintetizarlas para exponerlas, pero por eso solicito que sean escuchadas. Cuando le pregunto cómo supo para saber exactamente el día, si supuestamente su mujer no sabía dónde estaba, él contesta, mi esposa estaba embarazada cuando me llevan. Ella me hace decir, y al advertir que había incurrido en una mentira, dijo, Ahmed, ese era el otro guardia. Entonces yo le digo, Turco, porque lo conocía, ¿me podés hacer una gauchada? Y él me contesta, sí, si me das una bolsa de azúcar. Le pregunto, ¿qué día es? Y Ahmed me contesta, el 6 de abril. Le tuve que mandar a decir a mi mujer que le dé una bolsa de azúcar a Ahmed. Cuando le pregunto, pero si su mujer no sabía nada. Él dice, no, era un amigo que le tuvo que llevar. Realmente merecen ser escuchadas las declaraciones de Palavecino en las contradicciones que incurren en su relato. Otra de las contradicciones es
que ubica al personal de Villa Urquiza como personal de la brigada. Habla de Hidalgo, de Ahmed y de Carrizo. Hidalgo, vuelvo a repetir, estaba en el cargo de director del penal desde el gobierno anterior, es decir, desde el gobierno democrático. En cuanto a Carrizo y Ahmed, hay constancias en el libro de guardia del penal, porque él, es interesante la declaración de él, porque él se iba salvando a medida que hablaba. Entonces cuando digo, no, pero si ese es personal del penal, le advierto, dice, no, es que muchos de ellos pasaron conmigo cuando el 17 de abril me llevan a Villa Urquiza. Del libro de guardias del penal hay constancias a fojas, ya le digo exactamente las fojas. Hay constancias que Ahmed era personal del penal, hay una constancia del 8 de abril a foja 185. Pero a mayor abundamiento tenemos en los autos Fernández, Juárez, María Lilia y Herrera Gustavo Enrique, que fue solicitado del Juzgado Federal número 1 de la Secretaría de Derechos Humanos, que fue en 3 cuerpos, surge un listado del personal de Villa Urquiza, en los cuales está sentado Ahmed como empleado del penal desde el año 1975. Y lo mismo ocurre con Carrizo. O sea que lo sitúa en la brigada cuando era personal dependiente del penal. Respecto a la detención, él dice que ese día 6 de abril lo tiran al senador Vargas Aynace, donde estaban todos los presos. Entonces él le dice, ¿quién sos? Soy Vargas Aynace. Entonces en la grabación dice, hola palavecino, ¿cómo estás? Porque él me conocía. Y ahí le dice, que el senador le dice, han hecho una pantomima en la puerta del penal y me cambiaron de vehículo. Eso contradice las declaraciones de la propia señora Marta Cárdenas, que dice que averiguó, no sé si por gente que vivía en la Avenida Mitre o por un amigo que le dijeron que efectivamente en la Avenida Mitre, entre Corrientes y Santiago, fueron interceptado un vehículo y que lo que llamó la atención que había sido sin violencia. Pero Palavecino pone en boca del senador Vargas Aynace, que le dice que en la puerta del penal lo cambiaron de vehículo. También se contradice con el testigo Herrera, porque en la declaración del testigo Herrera surge que Carrizo ya trabajaba en el penal de Villa Urquiza desde marzo del 76. Falta también a la verdad cuando lo sitúa a mi defendido juntamente con el doctor Guerino en la cárcel de Villa Urquiza. Afortunadamente lo tuvimos acá el doctor Guerino, que pudo desmentirle públicamente esa afirmación. Respecto a Gustavo Enrique Herrera, es un testigo que declaró en 3 oportunidades. En la instrucción militar se presenta en el año 84, se presenta espontáneamente en la Fiscalía en el 2003 y ahora en esta audiencia oral y pública. Es increíble que cada vez que declara, el lugar es como que se le incrementa la memoria. O sea, el paso del tiempo a la mayoría de nosotros nos hace olvidar detalles, nos hace olvidar cosas, y él justamente cada vez que declara amplía más su declaración y cuenta de muertes. Es decir, que si en las primeras declaraciones no las ha dicho, en esta instancia habló de muchas muertes más. Él, en una de sus declaraciones, dice que cuando le dan la libertad, efectuó denuncias ante organismos nacionales e internacionales. Cuando se le pregunta si esas denuncias comprendían también a la justicia, dijo no, yo solamente cobré la indemnización, no hice ningún juicio.
obra en el expediente una constancia del Juzgado Federal número 1, del secretario doctor Leonel Aramayo, donde surge que hay una causa, que es la que acabo de citar, Fernández, Juárez, María Lilia y Gustavo Enrique Herrera, sobre secuestro, privación ilegítima de la libertad, en donde están imputados mi defendido, Menéndez también está imputado, incluso están citados a prestar declaración indagatoria, creo que el 8 y el 9 de septiembre del 2008. Por lo tanto, a este testigo, no solamente que lo comprenden las generales de la ley, sino que faltó la verdad acá cuando dijo que no tenía ninguna causa. Pero lo más importante de la declaración de Herrera es que nunca refiere haberlo visto a Vargas Aynace en el penal. O sea, sobre el hecho concreto no nos aporta nada. Se contradice con el testigo Joffre en cuanto a la muerte de Sutter. Según Herrera, Sutter muere en la enfermería y según Joffre muere a golpes por personal del penal. No se acredita. En un relato acá dijo que lo vio a Bussi en el penal. Mi defendido afirmó que solamente fue al penal en 2 oportunidades. No ha sido de manera alguna desacreditada o el Ministerio Público Fiscal no acreditó ninguna prueba en contrario. Las declaraciones de Herrera, por ejemplo, dice, sí, lo vi a Bussi, lo vi, estaba con botas altas. Esto que parece un detalle menor, me relata mi defendido, las botas altas son para el personal de caballería y yo soy de infantería. Es decir, esto suena menor, pero el uniforme de un militar no es algo que se puede cambiar por gusto o por moda. El uniforme es el uniforme. Y mi defendido jamás usó botas altas. En cambio, el testigo lo describe, sí, lo he visto con botas altas. Bueno, volviendo a la declaración de Joffre, ya me he remitido a las contradicciones que tiene con Herrera. Con Palavecino tiene contradicciones, porque Joffre dice que declara y habla de varias muertes y después al final dice, bueno, ¿y tiene algo más que agregar? Ah, sí, como si fuera una... Ah, sí, dice, la muerte de Vargas Aynace, me acuerdo que lo llevaron al pabellón de la muerte. En cambio, Palavecino dice que en la jefatura de policía o en la brigada, Carrizo le dijo, vamos, otro pajarito para el Cadillal. O sea que hay contradicciones. Respecto a Décima y Oviedo, hay que hacer varias precisiones respecto a las declaraciones de Décima y Oviedo. En lo fundamental, es decir, en el hecho del secuestro, coinciden. Yo no llamo contradicciones, como voy a citar otras que para mí son imprecisiones. En este caso de Décima y Oviedo hay muchas circunstancias. La escasa instrucción, el terror que le produjo, como dice Oviedo, todavía me produce nerviosismo acordarme de aquel día. Pero los dos coinciden en el tema central del secuestro, no se contradicen. Habría contradicción que uno diga, hubo un secuestro y que el otro lo niegue. Hay imprecisiones en las horas, que si se caminó 1 hora o caminó 45 minutos, son imprecisiones, pero en el punto central no se contradicen. Yo, cuando digo que no son contradicciones, sino que son imprecisiones, y en el caso de Décima, nos dijo, creo que tenía 4º o 5º grado, o sea, a veces la poca instrucción hace que una persona se atemorice o no tenga no tenga una gimnasia intelectual. Yo voy a citar un detalle. La señora Marta Cárdenas nos dijo acá que el 8 de abril es citada en la policía para hablar del secuestro de su marido. Dice que ella tenía tanto temor que no va a la policía y van a su casa a tomarle la declaración. Si vemos la constancia de esa denuncia, comienza así.
se hace comparecer ante la instrucción a una persona previamente citada. ¿Por qué hablo de esto? Décima no se acuerda haber ido a la comisaría. Puede haber pasado que a Décima se le haya tomado la declaración en Villa Urquiza o en su casa. Yo no hablo de contradicciones, hablo también de improlijidades. El sumariante está acostumbrado, hace todos los días el mismo encabezamiento del sumario, se hace como... La señora Marta Cárdenas acá nos dijo de que ella no fue a la comisaría, fueron a su casa. Y sin embargo, reitero, dicen, se hace comparecer ante la instrucción a una persona previamente citada. Entonces son las modalidades, la forma de expresarse, tal vez la costumbre de iniciar un sumario de esa manera. De la misma manera que podemos decir que hay imprecisiones, por ejemplo en la denuncia del señor Vargas Aynace, él dice, bueno, mi hermano fue secuestrado en la calle Salas y Valdés 1079, en otra parte dice 1065 o 1063, son errores materiales, no hay contradicción. O cuando habla, en lugar de referirse a rubio, habla de rojo, son imprecisiones. De ninguna manera estamos hablando de contradicciones. Y lo mismo cuando relatan el momento del 24 de marzo, cuando fue detenido el senador Vargas Aynace. La señora Marta Cárdenas dice que fue personal de civil y que tenían puestos pañuelos cubriéndole la cara. Me acuerdo que hizo esta seña. En cambio, el señor Rodolfo Vargas Aynace dice que fue personal vestido de policías y de militares y encapuchados. No hay contradicciones. Tal vez el temor, la angustia que estaban viviendo en ese momento hizo percibir o la memoria los recuerda de distinta manera. Yo entiendo que esas son imprecisiones. Por eso vuelvo al punto de partida. No hay contradicciones entre Oviedo y Décima. Y vuelvo a repetir, en el punto central del secuestro son coincidentes. El representante del Ministerio Público Fiscal quiere desestimar la instrucción militar y pide el procesamiento y la detención tanto del señor Cabral como del señor Molina por falso testimonio. Se encuentra entre las pruebas agregadas en esta causa un expediente sobre irregularidades de la CONADEP y he citado que se oralizó la declaración del ex gendarme Cruz, que también dice, no, yo no firmé eso, la verdad que no recuerdo haber dicho eso, no he leído o no es eso lo que yo he querido decir. Está como prueba en el anexo de la causa Menéndez. Acá se oralizó solamente, porque para no cansar más al tribunal ese día, se oralizó solamente la declaración del ex gendarme Cruz. Pero en ese expediente habría que analizarlo exhaustivamente. Y yendo ya a la parte jurídica, a los delitos con los cuales el señor fiscal solicita la condena de mi defendido, en primer lugar necesito hacer una aclaración previa. Es decir, no desconoce esta defensa de que existen todas estas convenciones y pactos internacionales que derivan esta nueva clase de delitos que son de lesa humanidad. Tampoco desconoce que ellos corresponden al derecho penal internacional. Pero lo que sostiene este Ministerio Público de la Defensa, que esos delitos no se aplican al caso que estamos juzgando. Y paso a explicar por qué. El Ministerio Público Fiscal funda su acusación en los delitos de lesa humanidad. Y dentro de los delitos de lesa humanidad, en las figuras de genocidio y desaparición forzada de personas. Las características principales que tienen estos delitos es la imprescriptibilidad. Para salvar cualquier objeción en torno a la previsión formal de esas figuras comprendidas en los delitos de lesa humanidad, se acude al artículo 118 de la Constitución, que habilitaría la aplicación del difuso derecho de gentes.
Pero este Ministerio Público de la Defensa entiende que esos delitos no se aplican al presente caso y lo voy a sintetizar en dos motivos fundamentales. Las convenciones y los pactos no se ajustan internamente a las previsiones previstas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, es decir, al principio de legalidad. Y por una segunda razón muy importante, que es las normas por las cuales la nación argentina se adhirió a dichos pactos solo reproducen el contenido de las normas, faltando dos elementos fundamentales que son la tipificación y la previsión de la pena. Por lo tanto, ante la ausencia del principio de legalidad, se incurriría en una inconstitucionalidad y en la violación de un derecho humano fundamental, que es el de la seguridad jurídica. Por eso digo que en este punto la defensa o la acusación se debilita, dada la insuficiente difusión legal que tuvieron estas normas, con las que ahora se intenta justificar o con las cuales se invocan para justificar el reproche penal a mi defendido. Respecto a la publicidad legal, excelentísimo tribunal, es un requisito republicano y está contemplado en nuestra Constitución Nacional en los artículos 1, 83 y 99, inciso tercero, y ratificado por el Código Civil en su artículo segundo. En igual sentido, la Ley 24080, en sus artículos 1 y 2, supedita la obligatoriedad de las convenciones a la publicación en el boletín oficial. La obligatoriedad de las convenciones internacionales a la publicación en el boletín oficial. En el mismo sentido también, el artículo 50 de la Ley 26.200 ordena la publicación en el boletín oficial de ciertas materias dictadas por la Asamblea de los Estados partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Si bien, y también lo dijo el señor fiscal, en el año 1956 y por Decreto Ley 6286 del año 56, la nación argentina adhirió a la Convención Internacional sobre Represión y Castigo al delito de genocidio, y si bien contamos con leyes que han transmitido aptamente, por decirlo de alguna manera, el contenido de la Convención, como ser la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad del año 95, la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas del año 1985 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Ley 25390, que ha sido publicada en el Boletín Oficial el 23 de enero del 2001. Pero esta Ley 25390 ha sido reglamentada por la Ley 26.200 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de enero del 2007. Es la primera formulación interna que tenemos sobre delitos de lesa humanidad que satisface el principio de legalidad, pero debe aplicarse recién después de su publicación. Por lo tanto, no puede ser aplicada a los delitos que estamos juzgando en este momento. La nación argentina, dije, se adhirió a la Convención Entonces, solo puede ser aplicada a partir de la publicación, y acá hay un detalle importante, surge de la misma ley en el artículo 13 que establece: la misma no podrá ser aplicada en violación a las disposiciones del artículo 18 de la Constitución Nacional. O sea que esa misma ley nos está diciendo en el artículo 13 que no podrá ser aplicada en violación a las disposiciones del artículo 18 de la Constitución Nacional. La única disposición legal anterior a los hechos que ahora estamos juzgando
es la Convención Interamericana sobre Represión y Castigo del Delito de Genocidio, que, repito, la Argentina se adhiere a un decreto ley en el año 52. Pero, sin embargo, tampoco puede ser aplicada en estos casos para fundar un reproche penal, porque violenta el principio de legalidad del artículo 18 y el principio contenido en el artículo 23 del Estatuto de Roma. Y ahora voy a pasar a referirme a... Es decir, en conclusión, la nación argentina no ha cumplido con el compromiso asumido al momento de adherirse a los pactos y convenciones en lo relativo a la tipificación y a la previsión de la pena. Ahora me voy a referir concretamente a cada una de las convenciones y pido también autorización para leer los artículos respectivos. Respecto a la desaparición forzada de personas, el artículo 2 de la Convención dice qué se entiende por delito de desaparición forzada de personas. El artículo 3 establece que los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueran necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas e imponerle la pena apropiada. Refuerza lo que vengo diciendo. Y en el artículo 7, señor presidente, establece que la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción. Sin embargo, cuando existiera una norma de carácter fundamental que impidiera la aplicación del estipulado en el párrafo anterior, el periodo de prescripción deberá ser igual al del delito más grave en la legislación interna del respectivo Estado parte. Nuestro país adhirió a la Convención, le dio rango constitucional, pero no tipificó el delito de desaparición forzada de personas. Por lo tanto, intentar sancionar a un habitante de la nación argentina por una conducta que no ha sido criminalizada, siguiendo los procedimientos establecidos en la legislación de cada país, vulneraría el principio de legalidad, los principios constitucionales del artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional. Y contra esos actos se erige nuestra Carta Magna, reafirmando el principio de la seguridad jurídica. Las mismas observaciones valen también para el delito de genocidio. Y leo: la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio establece en el artículo 2 qué debe entenderse por genocidio. En su artículo 5 marca el compromiso de los Estados partes a adoptar las medidas legislativas de acuerdo a las respectivas constituciones para establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio. Esta medida no fue tomada por la Argentina. Por los mismos fundamentos que sostuve para la desaparición forzada de personas, no podemos aplicar la figura del delito de genocidio cuya descripción típica no fue efectuada por la nación argentina. Y lo mismo cabe para la imprescriptibilidad, y le leo la Convención. La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, después de definir cuáles son los delitos imprescriptibles en sus artículos 1 y 2, establece en su artículo 4 que los Estados parte en la presente Convención se comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena establecida por ley o de otro modo no se aplique a los crímenes mencionados en el artículo 1 y 2 de la presente Convención y, en caso de que exista, sea abolida. Al igual que en el caso de la desaparición forzada de personas, la nación argentina no ha cumplido con lo establecido en el artículo 4 de la Convención y, en consecuencia, esos delitos pueden ser pasibles de prescripción. El Ministerio Público Fiscal funda y solicita la condena
aparte de estos delitos, invocando los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, condiciones tortuosas de detención, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita. Si bien considero que ya no es necesario analizar esos casos, pero a mayor abundamiento lo voy a hacer, excelentísimo tribunal. En primer lugar, considero que esos delitos ya se encuentran prescriptos en virtud del artículo 67, inciso B y C del Código Penal. Es decir, desde el tiempo transcurrido, desde la primera declaración indagatoria, 2 de mayo del 84, hasta la requisitoria de elevación a juicio, que fue en febrero del 2007, han transcurrido casi 23 años. Es decir, ha transcurrido en exceso el plazo máximo de 15 años previsto en el artículo 62, inciso primero del Código Penal. A mayor abundamiento, y aunque vuelvo a reiterar, ya resultaría innecesario, pero me voy a referir a las figuras citadas por el fiscal para condenar a mi defendido. En cuanto a las condiciones tortuosas de detención, yo me voy a detener en la declaración de la señora Marta Cárdenas, donde se refirió que lo vio sin signos de tortura y hasta el momento, hasta el día 1 de abril, lo vio sin signos de tortura. Y en la declaración del testigo palavecino, que es un testigo, reitero, mendaz, que pretendió hablar de torturas, de una situación que aparentemente no la ha vivido y se contradice con demasiadas constancias del expediente. En cuanto a la asociación ilícita, el fiscal invoca los artículos 210 y 210 bis. Este Ministerio Público de la Defensa entiende que en la acusación está ausente un elemento objetivo del tipo descrito en el artículo 210. El artículo 210 del Código Penal habla del concurso de 3 o más personas. Y en esta causa están procesadas 2 personas, Bussi y Menéndez. Hago notar un detalle, señor presidente. En la instrucción fueron citados a prestar declaración indagatoria Videla, Macera y Agosti. Macera prestó declaración indagatoria. Agosti presentó escritos diciendo que desconocía el tribunal y que debía ser juzgado por otros jueces. Perfectamente podrán haber estado imputados o procesados o citados en este juicio. Acá estamos juzgando 2 personas. Por lo tanto, está ausente un elemento objetivo del tipo descrito en la figura del 210. Por lo tanto, si cae la figura base del 210, cae también la agravada del 210 bis. En cuanto al homicidio calificado, en primer lugar, no hay prueba alguna que vincule a mi defendido ni como autor mediato ni como autor material del delito de homicidio. Al margen, reitero, de sostener que esas conductas ya están prescriptas. Pero no hay prueba alguna con el grado de certeza apodíctica que se necesita en esta instancia que vincule a mi defendido con el delito de homicidio. Y reitero, ni como autor mediato ni como autor material. Para un pronunciamiento condenatorio se necesita un grado de certeza apodíctica, irrefutable conclusión de que el hecho existió de esa manera y la participación que han tenido los imputados. Nada de eso está acreditado. Si la única prueba al alcance del juzgador es solamente un grado de probabilidad, en esta instancia, reitero,
se necesita la certeza de que el hecho sucedió así y no de otra manera. Principio de razón suficiente. Ante la mera probabilidad o un grado, en la instrucción puede haber un grado de provisoriedad, pero para una sentencia condenatoria debe tener la certeza irrefutable de que el hecho existió y existió de esa manera. Si se presenta la posibilidad de que el hecho puede haber existido de otra manera, hipótesis no investigadas por el Ministerio Público Fiscal, deviene un pronunciamiento absolutorio. Así como la duda no autoriza a cerrar anticipadamente el proceso, la duda solo puede fundar un pronunciamiento absolutorio. De allí el principio, el artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. Del principio de inocencia fluye la garantía del indubio pro reo, en caso de duda a favor del imputado. Reconoció también por numerosas convenciones, especialmente por el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Excelentísimo Tribunal, tenemos el privilegio de estar escribiendo una parte de la historia. Por ello solicito, invocando también el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que para dar validez a una sentencia, esta tiene que ser la derivación razonada del derecho vigente y de las circunstancias comprobadas de la causa. Por eso solicito la absolución de mi defendido. Respecto a que no se modifique la situación en la cual viene cumpliendo su prisión, viene cumpliendo el arresto domiciliario, el doctor Adolfo Bertini va a fundamentar. Este es un planteo subsidiario. ¿Perdón? Es un planteo subsidiario, lógicamente. Es un planteo subsidiario para el hipotético caso que Vuestra Excelencia no hiciera lugar a nuestro planteo. Señor presidente, consideramos indispensable y ante la posibilidad de que se dictase una sentencia condenatoria en contra de nuestro defendido, tratar el tema de la detención domiciliaria. El principio de igualdad reconocido por todas las constituciones modernas y los tratados internacionales implica en uno de sus sentidos que todos están bajo el paraguas protector del Poder Judicial. Poder Judicial que debería protegerlos ante la limitación o alteración de sus derechos, de cualquier derecho en cualquier circunstancia. Ahora bien, ¿quiénes son estos todos? En verdad, señor presidente, nada parece ser en la realidad como estuviese escrito en los textos. Hay muchísimas personas que esperan vanamente ante las puertas de la ley que sus derechos sean reconocidos. Y aún es peor, algunos no tienen a dónde recurrir por tutela o no tienen tutela alguna. Estos todos, señor presidente, son los sectores vulnerables. Sectores vulnerables, grupos vulnerables a los cuales la mayoría de las veces, si no todas, se les da una mirada indiferente. En este grupo están los perseguidos, los negados y todos aquellos a los cuales el derecho debería proteger. Afortunadamente, señor presidente, la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana de marzo del corriente año aprobó las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas consideradas en situación de vulnerabilidad. Estas 100 reglas ordenan a los integrantes del Poder Judicial asumir el deber insoslayable de hacerse cargo de que la edad, el estado físico-mental
la discapacidad, entre otras, hacen a millones de personas vulnerables. El envejecimiento es una situación de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentra limitaciones efectivas al ejercicio de sus derechos. Tenemos la convicción, señor presidente, de que Antonio Domingo Bussi pertenece, por su edad y por su deteriorado estado de salud, a este sector vulnerable. Estado de salud deteriorado acreditado por numerosos informes médicos que están adjuntados a la causa. Señor presidente, nuestra ley de ejecución de la pena privativa de la libertad 24660, en su artículo 33, pido autorización para su lectura, establece: el condenado mayor de 70 años o el que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria por resolución del juez de ejecución o juez competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previo informes médico, psicológico y social que fundadamente lo justifique. Lo interesante de esto son los fundamentos de la ley 24660. Cuando trata la detención domiciliaria, habla de ella como un beneficio a otorgar a las personas mayores de 70 años, que en los mismos fundamentos se denomina ancianos, personas estas que no cuenten con la capacidad para poder afrontar la vida carcelaria o que se encuentren sin capacidad para fugarse si están cumpliendo la detención en un domicilio vigilado. Y también prevé el caso de las personas en estado de enfermedad terminal para que reciban sus tratamientos médicos en los domicilios y puedan compartir los últimos días de su vida con sus familiares. Silencio, por favor. Desde un punto de vista netamente humanitario y afortunadamente en esta Argentina, en donde existe total vigencia de la Constitución y de la democracia, entendemos que nuestro defendido cumple acabadamente con los requisitos de la ley. Tiene 82 años, un estado de salud deteriorado y una expectativa de vida mínima. Sostenemos, señor presidente, que cualquier medida privativa de libertad que altere o modifique la detención domiciliaria que actualmente nuestro defendido está cumpliendo y que fue otorgada por la Cámara de Apelaciones Federales de Tucumán, basando ese otorgamiento en el estado de salud, en las cardiopatías y en las enfermedades terminales que requieren atención permanente, cuestiones que están acreditadas en autos. Entendemos que cualquier pena privativa de la libertad que altere o modifique esa situación de detención domiciliaria pone a Antonio Domingo Bussi en una situación de vulnerabilidad mortal. Y esta vulnerabilidad mortal seguramente desdibuja el espíritu de la ley 24660 que acabo de mencionar, que en su artículo 1, pido autorización para su lectura, establece: la ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. Acabo de leer la parte pertinente. Por todo lo expuesto, excelentísimo tribunal, esta defensa solicita que en caso de recaer condena sobre nuestro defendido Antonio Domingo Bussi, se mantenga sin modificaciones ni alteraciones la detención domiciliaria que actualmente está cumpliendo. En caso contrario, hago expresa reserva de casación. Hacemos un cuarto intermedio de 60 minutos. Ya hemos quedado. Y ahí terminamos. Cuarto intermedio de 1 hora en la provincia de Tucumán.